Tenemos un buen grupo de casi 40 personas aquí. Si pueden poner sus nombres, sus organizaciones y de dónde están en el chat, vamos a arrancar vamos a dar como 1 minuto más. Gracias por su paciencia. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para algunas personas. Veo que tenemos una representación excelente aquí de los Estados Unidos, de Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, México, Grecia y también una persona en Asia llamando de Yangon. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Hollywood Comerdiche, soy la representante regional de la CAP Network trabajando en las Américas. Y es nuestro gusto presentar de nuevo, estar con ustedes y trabajar con ustedes sobre un tema muy importante a nosotros y creo que de ustedes sobre movilidad humana y transferencias monetarias. Esta es la segunda edición del evento y vamos a hacer, si no estuvieran en la última sesión, no hay problema, vamos a hacer una revisión chiquitica y luego vamos a entrar en unos trabajos. Pues, siguiente lámina, por favor. Bueno, la agenda es un poco full, ¿verdad? Entonces, no es solamente que nosotros hablando, va a ser ustedes trabajando también. Como les mencionaba, vamos a hacer esta revisión sobre lo que ha pasado la vez pasada, vamos a compartir la memoria y también la grabación está ahí. Y luego vamos a hablar sobre unas ideas de cambios que ustedes mencionaron que quisieran ver. Entonces, es una oportunidad para escuchar de los otros colegas. Luego tenemos algunos invitados, muy importante, tenemos colegas de REACH en Colombia y también en SOA de Colombia y van a compartir sus experiencias. Se acuerdan que este espacio es sobre, tenemos un hilo conductor de exponiendo en práctica teoría que tenemos en CALF, ¿verdad? Y construyendo algo en conjunto. Luego, después de escuchar de sus colegas, vamos a tener un espacio de trabajar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la vez pasada que trabajamos con un Jamboard? Salió muy bien, con muchas ideas súper interesantes y vamos a revisitar de nuevo. Luego vamos a hacer un resumen rapidito con ustedes y ver cuáles son las acciones concretas que podemos hacer por organización en diferentes contextos, ¿verdad? Y en conjunto, eso es lo más importante, siempre teniendo en cuenta las personas que están en movimiento, cómo podemos brindar un servicio mejor, ¿verdad? Y luego vamos a cerrar, pero no es la cierre de todo. Siempre vamos a seguir con este tema.
Bueno, yo estoy acá para abrir el espacio, pero voy a pasar la palabra al querido Diego Prado, que es el representante regional adjunto, y él va a guiarnos en ese proceso. Diego, ¿estás ahí? Así es, Holly, y muy buenos días para todos, buenas tardes para algunos y buenas noches para otros tantos, porque ya me di cuenta en el chat que tenemos varias personas de distintas partes del mundo. Yo con todo el gusto les voy a moderar el espacio, les voy a contar un poco lo que hicimos hace unos 14 días aproximadamente y los objetivos para la sesión del día de hoy. Entonces, voy a empezar por los objetivos para que los tengan muy presentes y muy en cuenta. Son dos grandes objetivos que queremos tener con ustedes. El primero es ofrecer ejercicios prácticos para tener en cuenta a la hora de implementar programas de transferencias monetarias con personas en movimiento. Estos ejercicios prácticos están asociados a lo que han venido trabajando distintas organizaciones, tanto implementadoras como de apoyo, para poder empezar a caracterizar un poco las dinámicas de distintas rutas de los perfiles poblacionales que están encontrando, los distintos riesgos a los cuales se enfrentan a la hora de estar, digamos que haciendo el tránsito por estas rutas cada una de las personas, y también las infraestructuras de acogida y qué nos pueden decir los datos para que ustedes lo puedan tener en cuenta si es que dentro de sus programaciones quieren tener un programa de transferencias monetarias asociado a la movilidad humana. El segundo objetivo grande de la sesión, y como siempre le hemos venido hablando a ustedes de pasar de la teoría a la práctica, de cada vez más materializar el documento que se lanzó en octubre del año pasado, la idea es que ustedes nos apoyen a caracterizar a los países de las Américas a través de los elementos de la movilidad humana. Yo los voy a guiar desde un ejercicio interactivo muy sencillo y muy práctico en el cual ustedes desde su experiencia, no solo de donde trabajan, sino de donde han trabajado en el pasado, nos permiten conocer y diagnosticar inicialmente qué es lo que sucede con distintos elementos que están asociados al sistema y a la movilidad humana en general. Por lo cual, quiero iniciar yo entiendo que varios de ustedes no han tenido la oportunidad de estar en la primera sesión. Quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que hicimos en ese momento y a partir de eso contarles lo que ustedes dijeron y cómo lo vamos a materializar. Entonces, antecedentes de la sesión anterior. Lo más importante que nos llevamos de la sesión anterior eran los cambios que se proponían desde CALP, desde el documento que se lanzó de movilidad humana, y cómo estos cambios pueden tener algún tipo de incidencia en la forma como ustedes programan transferencias monetarias desde sus organizaciones. Voy a ir uno a uno para que ustedes lo puedan recordar, y si me repito mucho con la sesión anterior les pido disculpas, pero no voy a tomarme mucho tiempo. El primer cambio y uno de los más importantes era trabajar el uso de los programas de transferencias monetarias desde un enfoque sistémico de la movilidad humana. Es decir, tener en cuenta el capital de movimiento y los detonadores de vulnerabilidad. Como lo hicimos en la sesión anterior, en el chat les voy a dejar, porque yo tengo acá la imagen, si quieres le das siguiente, Leonela. Yo tengo acá la imagen del marco sistémico de la movilidad humana, pero yo sé que lo pueden ver muy chiquitico en sus pantallas. Por lo cual, en el chat vamos a dejarles un link para que puedan abrir el marco sistémico y comprendan un poco de qué trata este cambio. Básicamente es entender varias premisas a partir del marco sistémico. La primera premisa particularmente es que el capital de movimiento puede transitar entre la plena movilidad hacia la inmovilidad, y en todo ese trasegar vamos a encontrar una cantidad enorme de distintas personas que se encuentran en movimiento. Por lo cual, el hecho de que una persona tenga la capacidad de moverse se puede reconocer como un capital o como un privilegio si se compara con personas que definitivamente no lo pueden hacer, sea cual sea la razón. Lo que intentamos dentro del documento es hacer casi que una tipología para poder incluir a todas las personas dentro de alguno de estas categorías y a partir de eso poder conocer qué tanto capital de movimiento tenemos.
El cambio no solo queda allí, sino que también tenemos la parte de los detonadores de vulnerabilidad, que básicamente son aquellos factores que inciden en la vulnerabilidad de las personas. Estamos hablando que el movimiento en sí mismo no genera vulnerabilidad, pero hay unos factores que sí la pueden potenciar, particularmente los que encuentran en pantalla asociados a los factores demográficos, a las motivaciones, a las rutas, a la fricción y a las infraestructuras de acogida. Importantísimo de digamos que de este marco teórico es tener en cuenta que las presentaciones que son prácticas que van a estar ahorita a continuación con ustedes van a utilizar varias de estos detonadores de vulnerabilidad para reconocer y diferenciar un poco a las personas que han sido parte o están transitando algunas de las rutas en el continente. Por lo cual, lo que intentamos, como siempre hemos insistido, pasar de la teoría a la práctica significa poner a prueba el documento, decir si es funcional o no lo es, y en definitiva, si lo es, de qué forma lo podemos utilizar para nuestra propia programación. Si quieres, nos devolvemos para atrás un segundo. Muy bien, ese es el primer cambio que propone el documento y potencialmente el más grueso dentro del marco sistémico de la movilidad. El segundo cambio está muy asociado a pensarnos en cambiar la unidad de diseño del país hacia la ruta. Básicamente es entender la movilidad desde las personas y no desde la programación que tradicionalmente hacen las agencias. Los ejemplos que traemos para ustedes el día de hoy, que son 100% prácticos, que tienen una intención de mostrar la diferencia que existe entre analizar una ruta u otra, es la que nos permite tener que pensar todo el tiempo en innovar cuando hacemos programas de transferencias monetarias. Vamos a tener dos ejemplos a continuación en dos rutas en Venezuela y en una ruta en Colombia para poder conocer de qué se trata pensarnos el diseño en una ruta y por qué los factores o los detonadores de vulnerabilidad tienen tanta fuerza y deberían ser aquellos que mantengan la estructura de la creación de un nuevo programa de transferencias monetarias. El tercer cambio y algo que propone el documento es dejar de lado el término aglutinador de migrante que define a una multitud de personas con necesidades muy diferentes. Es importante y el documento lo menciona porque como lo ven en el sistema que encontraron allí en el chat o mientras estábamos proyectándolo, vamos a encontrar una amplia gama de personas que tienen una motivación para transitar. Y esto no significa que exista necesariamente vulnerabilidad. En ese término aglutinador estamos incluyendo personas con una alta capacidad de movimiento o un alto capital de movimiento, como puede ser un trabajador migrante, como algunos de ustedes que potencialmente no trabajan en sus países de origen, o también hay personas como los estudiantes internacionales que no necesariamente tienen una vulnerabilidad para atender, pero que también se encuentran dentro de esa categoría o esa gran sombrilla que es el migrante. Si nosotros adoptamos la movilidad humana como ese fenómeno que debemos atender con personas en movimiento que tienen cierta vulnerabilidad, logramos que nuestra acción sea mucho más efectiva a través del uso de transferencias monetarias y, por supuesto, hacemos una división entre aquellos migrantes que no requieren ningún tipo de asistencia con aquellos que tienen una amplia gama de necesidades. Por último, un cuarto cambio que estamos proponiendo dentro del documento es optimizar para la eficiencia desde el punto de vista de las personas en movimiento. Básicamente, lo que pedimos y rogamos dentro del documento es que las agencias tengan la capacidad de ser más ágiles y efectivas a la hora de ajustarse y atender las necesidades de la población. Esto lo que significa, en definitiva, es que si hacemos un análisis desde la ruta, si reconocemos los distintos perfiles que se encuentran en la ruta de carácter demográfico, si reconocemos las distintas motivaciones por las cuales las personas están transitando algunas rutas, o si también logramos entender las fricciones o los choques que tienen estas personas con las realidades que se están enfrentando en el día a día al hacer un tránsito,
vamos a ser mucho más efectivos en atender sus necesidades, a que simplemente tengamos siempre una llave maestra para atender cualquier tipo de fenómeno de movilidad humana que potencialmente puede o no ser compatible con una intervención nueva. Por eso, los ejemplos que traemos el día de hoy tienen esa intención de mostrarles rutas diferentes, necesidades diferentes, espacios diferentes y, por supuesto, recomendaciones y casos exitosos diferentes. En ese sentido, entonces, con estos cambios, que era lo que explicábamos 14 días atrás, queríamos conocer con ustedes cómo llegar a materializarlos y qué de esto pueden ser ideas clave para que ustedes tengan la oportunidad de ponerlos a prueba en su día a día. La máxima de nosotros es que cada vez que propongamos un documento, una discusión, un webinario o cualquier otro tipo de herramientas, que en definitiva ustedes lo puedan utilizar para la programación. Si no, pues no tendrían ningún sentido de poderlo hacer. Teniendo en cuenta entonces estos cambios que hablábamos durante los últimos días, pasamos a lo que ustedes nos contaron cuando utilizaron el Jamboard para poder materializarlos en ideas de cambios que ustedes mismos enunciaron nuevamente. 5 grandes ideas de cambio que recogimos de lo que ustedes dijeron, y también van a encontrar, por cierto, antes de que se me olvide, las memorias de la primera sesión ya se encuentran en línea, ya las pueden descargar por si quieren tener algún tipo de aterrizaje conceptual o quieren conocer más a profundidad lo que discutimos en las semanas anteriores. Entonces, el primero de los cambios es la identificación de necesidades diferenciadas de las personas en movimiento. Es algo que es completamente compatible con lo que propone el documento y también es completamente compatible con lo que nos vienen a contar nuestros colegas de Reach, particularmente con relación a la identificación de distintas necesidades y cómo podemos, por grupos etarios, por condición socioeconómica, identificar necesidades diferenciadas de personas que transitan en una misma ruta. Involucrar más actores es otro de las formas de materializar los cambios, particularmente cómo los donantes pueden ser más sensibles a estas situaciones y pueden tener o cambiar sus regulaciones para que puedan atender de una forma más eficiente a las personas que se encuentran en tránsito o las personas en movimiento. Particularmente el ejemplo que viene ahorita también a continuación de SOA les cuenta cómo el éxito que ellos tuvieron en una ruta les permitió tener una segunda ruta con mayor financiación y que está llamando la atención y que puede ser un caso bastante exitoso para toda la región. Sector privado, por supuesto, y proveedores de servicios financieros, cómo ellos también se adaptan a la lógica de la ruta y no solamente nosotros tocando la puerta y siempre estando reinventando la rueda. Estudio de las rutas para identificación de necesidades, también lo van a ver en ambos estudios que tenemos el día de hoy para ustedes. Es muy importante que tengan en cuenta que cada una de las rutas tiene dinámicas distintas y lo que van a encontrar allí como características de lo que ya se ha hecho materialmente es bastante interesante y potencialmente puede ser muy similar a lo que ustedes están pensando en sus territorios. La necesidad de una sensibilización conceptual de la propuesta del documento en los actores humanitarios. Básicamente este tipo de espacios que estamos teniendo con ustedes en este momento, somos alrededor de 61 personas hablando en este momento. La idea es poderlo reproducir y todo el tiempo estar insistiendo en que este tipo de ejercicios tienen una validez, teniendo en cuenta que es una problemática compartida de todas las Américas. Por último, los procesos de incidencia con los gobiernos son más que vitales y sobre todo en el segundo ejemplo que vamos a tener el día de hoy, vamos a poder conocer un poco cómo la permisividad del gobierno, la flexibilización de algunas medidas con directrices que se dieron en su momento, permitieron que este tipo de ejercicios tuvieran mayor reproducción y tuvieran o fueran casos de éxito. Me da mucha alegría poder introducir ambas organizaciones porque he tenido la fortuna de trabajar con ellos muy de la mano y conocer estos ejercicios muy de cerca, particularmente estando en las rutas y pudiendo conocer un poco las necesidades y la forma como han abordado tantos desafíos.
por lo cual, si quieres, le damos siguiente. Quisiera pasar a la primera presentación, que es por parte de Rich. A través de Giselle y de Lina nos van a dar justamente una identificación que hicieron durante el mes de diciembre del año pasado en 2 rutas en particular, pero no quiero dañar la sorpresa, así que quisiera que ustedes nos pudieran contar a profundidad lo que identificaron. Tienen la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que actualizar aquí por sus micrófonos, Diego. Okay. Hola, Te escucho, Gisela, adelante. gracias Diego, buenos días, tardes y noches, colegas. Gracias por el espacio hoy para presentar este ejercicio de evaluación de necesidades que realizamos a personas en movimiento entrando y saliendo de Venezuela a finales del año pasado. Fue un ejercicio muy interesante para plantear algunas ideas del marco de la movilidad humana. Y pues ya para pasar, y como estamos cortos de tiempo, si pueden siguiente, por favor. Ay, no sé cómo prender la cámara para que también me puedan ver. Rápidamente los voy a ubicar en la presentación. La idea es contarles el contexto en el que lo formulamos, objetivos y metodología. Hablar de un par de resultados clave muy ligados a esta intención de entender la movilidad humana y finalmente hablarles de algunos desafíos y oportunidades que encontramos. Siguiente, por favor. Entonces, para entender, a finales de noviembre del año pasado, cuando formulamos esta evaluación, estaban sucediendo varias cosas, un gran dinamismo de los flujos migratorios en la región, había emigración desde Venezuela, había aumento de migración hacia los Estados Unidos, reportes de retornos en varias fronteras, movilidad muy dinámica, bidireccional y además muchas expectativas frente a la apertura de la frontera de Colombia y Venezuela y también de la época del fin de año, la Navidad y los movimientos que eso implica. Siguiente, por favor. Siguiente, porfa. Gracias. En ese contexto también habían algunos retos o dificultades para monitorear la situación humanitaria de las personas en movimiento. Reconocemos que hay muchas encuestas y evaluaciones en distintos países para entender las necesidades humanitarias, pero también identificamos en ellas algunas dificultades para entender, por una parte, lo complejo de los flujos, lo diverso geográfico y temporalmente de los flujos, de los tipos de movimiento. También habían vacíos en información sobre qué motivaba a las personas y sobre todo en un tema que fue muy importante para nosotros del marco teórico, que es el concepto de fricciones como condiciones que habilitan o restringen el movimiento y que da un sentido como de proceso para entender la migración, más allá de una visión como centrada únicamente en las necesidades. Y también identificamos otra necesidad de Creo que se nos fue por un momento Giselle, tal vez Lina, no sé si estás ahí, o Giselle, ¿sigues ahí con nosotros? Hola, sí, volví. ¿Cómo están? Dale, continúa. Gracias. Entonces, el último punto en el que también veíamos un gran aporte del marco de la movilidad era comprenderla como un continuum que incluía no solamente el momento en el que las personas estaban en ruta, sino un antes y un después, y que tiene que ver mucho con el capital de movimiento que ellos pueden tener para hacer este movimiento de manera segura. Siguiente, por favor. Fue en este contexto que decidimos hacer esta evaluación para informar entonces a la comunidad humanitaria sobre tendencias, intenciones,
motivaciones y fricciones que estaba reportando la población en movilidad, entrando, saliendo y transitando de Venezuela por cuenta de alguna situación humanitaria. Nos interesó ver los perfiles demográficos de la población en movimiento, las razones de por qué se encontraban saliendo o entrando de Venezuela, comprender las tendencias hacia dónde se dirigían y por qué elegían principalmente estos destinos, ahondar en los detonadores de vulnerabilidad y en las fricciones a las que se enfrentaban durante la ruta, y también indagar por lo que sucedía después, por las necesidades y las expectativas de la población en el destino. Siguiente, por favor. La evaluación la realizamos por medio de entrevistas de tipo individual, encuestas de tipo individual a las personas en movimiento en 2 puntos de recolección en Venezuela. El primero estaba en Maracaibo, en el estado de Zulia, y el segundo en San Cristóbal y Torbes, en el estado de Táchira, muy cerca de la frontera con el departamento colombiano del norte de Santander. También hicimos grupos focales de discusión, pero estos fueron con personas ya retornadas en el estado de Táchira, y sobre eso no voy a hablar mucho ahora. Ustedes pueden ver por el diagrama de flujos que tenemos ahí a la derecha que la mayoría de la población que participó en la evaluación de las personas en movimiento tenía un origen en Colombia y un destino en Venezuela, y que este flujo era muchísimo más grande que el flujo de salidas. También que habían muy pocos movimientos como de otros países, y que estos se limitaban a Sudamérica. Siguiente, por favor. Ya voy a terminar un poco esta parte del diseño de la evaluación, pero digamos lo último que quisiera destacar es uno de los principales aportes del marco teórico que retomamos en la definición de los perfiles a partir de los cuales realizamos distintos tipos de análisis que vamos a presentar más adelante. Para definir los perfiles tomamos varios criterios, pero el primero es sin duda la dirección de la movilidad, si las personas entraban o salían de Venezuela, y esto nos da una primera diferencia básica de las condiciones en las que se movían las personas, pero también nos interesaba saber las intenciones en destino, y esta es como la segunda columna que ven ahí, las segundas características, y las intenciones pueden ser quedarse un tiempo dentro de Venezuela, y en este sentido era una persona con una intención de retorno, o una persona que con el tiempo se iba a convertir en reemigrante, en retomar la ruta nuevamente en un proceso de salida. Y lo que queremos destacar con esto es que el marco teórico nos permite entender que este es un proceso muy dinámico y que hay no tanto el movimiento en el paso entre uno u otros lugares lo que genera la vulnerabilidad, sino otras circunstancias. En este sentido, destacamos, por ejemplo, que no es lo mismo, o más bien que hay que entender las trayectorias migratorias que resultan en condiciones diferenciadas en la ruta, que no es lo mismo una persona que está saliendo, digamos, en noviembre del año pasado por primera vez, a una persona que ya había hecho varios tránsitos regulares o irregulares y que tenía como también ese capital para moverse y recorrer la ruta. Siguiente, porfa. Ya vamos a pasar a los resultados, y entonces no voy a presentar mucho, solamente dar como unas ideas globales también para la discusión. Aquí tenemos una diferenciación en los perfiles demográficos y en las motivaciones de las personas que iban entrando a Venezuela y de las personas que iban saliendo. Y aquí queremos resaltar una diferencia muy importante entre la proporción de mujeres que iban saliendo de Venezuela frente a la de hombres. Ahí estamos viendo los resultados de encuestas, pero en las entrevistas fue exactamente lo mismo. Las mujeres estaban saliendo más de Venezuela, y las razones principales para emprender la movilidad tenían que ver con una posible pérdida de empleo mayor o de medios de vida para estas mujeres, algo que habla pues de una precarización de condiciones de vida probablemente dentro de Venezuela. Queremos destacar también la diferencia que existe entre las razones para emprender la movilidad entre los que iban en una dirección y en otra. Es cierto que la pérdida de empleo era la primera para ambos, pero si vemos la segunda y tercera razón, eran bastante diferentes, y la reflexión que queremos dejar aquí tiene que ver con respecto a
entender desde el punto de vista de la persona que se mueve, ya que en términos, por ejemplo, de la atención desde un punto, a pesar de que la carretera sea la misma, las condiciones, la historia que lleva una persona que va entrando y una persona que va saliendo es distinta y esto puede ser importante en términos de la programación. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de la caracterización de las rutas. Como les conté, hicimos la recolección de datos en 2 zonas fronterizas con Colombia y algo que nos llamó mucho la atención es cómo fueron de diferentes las razones reportadas para escoger la ruta. Vemos que en el caso de Táchira la principal razón reportada era porque era una dirección entendida como segura por personas que utilizaron, pues, que caminaron o que fueron en tractomula o camión o en bus, es decir, pidiendo aventón, casi no pagando por los medios de transporte. Y en contraste tenemos la ruta de Zulia, que fue escogida por ser la dirección más corta, no necesariamente la más segura. Y las personas allí se movilizaban sobre todo en bus, también teniendo en cuenta pues unas condiciones climáticas de esta zona y el hecho de que se encontraran todavía kilómetros de propiamente el paso fronterizo. Siguiente, por favor. Este contraste lo vemos muy relacionado con con el tipo de fricciones que las personas identificaron en cada una de estas zonas. Porque mientras que en Táchira encontramos fricciones muy relacionadas con lo que sucede cuando las personas están caminando, accidentes graves, falta de agua. En Zulia vemos reportes de abuso de autoridad, extorsión, alcabalas que limitaban el tránsito. Y aquí lo que queremos resaltar es que, siguiente por favor, no necesariamente moverse más rápido o tomar la dirección más corta implica moverse más seguro y que también hay un tema de condiciones que no se reportan inmediatamente como necesidades para asistencia, pero que son muy importantes. Aquí estamos hablando específicamente del caso de la salud, que en los caminantes es bastante recurrente en las respuestas a las preguntas de las entrevistas, el abordaje cualitativo, no tanto así en lo cuantitativo. Ya para terminar con los resultados, vamos a destacar un poco la caracterización de, digamos, estos movimientos y fricciones en temas de acceso humanitario. Aquí estamos mostrando por dirección 3 preguntas que hicimos a las personas saliendo y entrando. Entonces, la primera que ven en rojo está relacionada con mercados y es cuáles fueron los gastos más difíciles de cubrir en el viaje. La segunda, que está como en negro, es qué tipo de asistencia habían recibido. Y la tercera, en azul, cuáles eran las principales necesidades al momento de la recolección de datos. Aquí lo que identificamos fue algo muy similar en ambos escenarios, y es que las principales necesidades y la asistencia coinciden. Es decir, que las personas estaban necesitando agua y recibieron agua, tanto entrando como saliendo, lo que apuntaría a pensar que la respuesta, digamos, está dirigida a las necesidades de las personas en esas rutas. Pero ustedes se dan cuenta también que hay una brecha muy grande, más grande en las personas que van saliendo, es decir, la atención dentro de Venezuela, lo que también indica que esto sigue siendo una necesidad a pesar de la asistencia que hay. Y también vemos algo muy importante relacionado con transporte y hospedaje, que son gastos muy difíciles de cubrir, necesidades, digamos, muy urgentes, pensando en la movilidad segura de estas personas y que son justamente donde no existen reportes de haber recibido asistencia. Otro punto que queremos destacar para ambas rutas en donde coinciden es el origen de la asistencia, que en ambos casos fue principalmente reportado en otra persona de la ruta. Y aquí simplemente queremos pensar como que en nuestra caracterización y en general, quizás los actores locales, la comunidad de acogida como tal, ha sido un poco descuidada para entender como su papel, para entender qué tanto pueden habilitar o ralentizar a las personas en movimiento. Ya para terminar, en desafíos y oportunidades, tenemos uno de tipo como más teórico y otro de tipo más metodológico.
El de tipo más teórico es que es difícil preguntar a personas en movimiento cuál es la infraestructura de acogida. Nos estamos refiriendo al lugar donde salieron, nos estamos refiriendo al lugar donde se está dando la atención o en nuestro caso recogiendo los datos. Estamos hablando del lugar de destino, qué pasa si hay destino secundario, es un movimiento como con un destino secundario, etcétera. Entonces, ahí como que pensamos que el punto de vista desde el cual se hace la evaluación, situarse, es importante desde el principio para plantearlo y puede haber como sofisticación teórica en ese sentido. Lo siguiente es más metodológico y es que es bastante difícil con personas en movimiento identificar dónde ocurren los incidentes, la mayoría de las veces por desconocimiento de las condiciones de por dónde están pasando, pero también cuándo, y esto tiene que ver con que ya las personas tienen una historia de movilidad que incluye varios viajes y no es tan sencillo saber si una pregunta, o sea, al hacer una pregunta, si pasó hoy o si pasó la vez pasada que viajó hace 3 meses, por ejemplo. En cuanto a oportunidades, la primera es una que ayudaría mucho a subsanar esta dificultad de la que acabo de hablar, que tiene que ver con complementar ejercicios de recolección primaria, no solo con las personas que van en la ruta, sino con información secundaria y entrevistas a informantes clave que pueden ser de distintos perfiles para dar un panorama más amplio de qué es la ruta, para triangular, para contrastar informaciones. Y la última tiene que ver con uno de los hallazgos más interesantes en términos de motivaciones y tomas de decisiones de las personas para, digamos, iniciar la movilidad, que tiene que ver con las redes sociales, las redes de apoyo, la presencia de personas en muchos lugares que son las que invitan a moverse, que son las que ayudan en caso de ralentización, que son las razones por las cuales se devuelven a un destino u otro, etcétera. Entonces, digamos que en este punto también vemos que la motilidad, si bien es algo, es una capacidad, un capital de movimiento que es individual, pues puede ampliarse para entender estas redes y saber que las motivaciones van más allá de lo individual. Con esto termino. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio y quedamos muy pendientes de sus preguntas. Giselle, muchas gracias a ti por la presentación y sobre todo por contarle a todos los asistentes cómo desde un análisis que hicieron de necesidades de las personas tuvieron la oportunidad de identificar los distintos detonadores de vulnerabilidad. Hay varias cosas muy interesantes y es que no solo analizar la ruta basta, e incluso la ruta puede estar desactualizada y puede tener distintas opiniones, lo cual es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este análisis. Los temas de las infraestructuras de acogida son vitales porque también pueden tener distintas opiniones, pero vale mucho la pena y una invitación que se hacía también desde el estudio es que no solamente es la percepción de las personas que se mueven, sino también cómo involucramos a las comunidades de acogida para que también nos ayuden a caracterizar esos distintos puntos de la ruta donde potencialmente se pueden encontrar oportunidades o se puede encontrar algún tipo de potencialización de la vulnerabilidad. Muy bien, si hay preguntas, como les decía, la idea es que utilicen en la sección de preguntas y respuestas que tenemos aquí habilitada en el Zoom, que las puedan estar consignando para que nuestros colegas en Reach puedan responder. Por lo pronto, quiero pasar a la segunda experiencia, que es la de SOA y el trabajo que han tenido en 2 rutas en Colombia y en esta experiencia en particular y que tuve la fortuna de conocer a sus inicios hace unos 2 años. Quiero contarles que es una de las experiencias más exitosas con relación al uso de transferencias monetarias, el análisis de las rutas y la mitigación de algunas de las vulnerabilidades que nos contaban justamente desde Reach asociadas al alojamiento y asociadas al transporte, que de alguna forma muy estratégica y multisectorial SOA ha tenido la oportunidad de poder combatir desde distintas estrategias. Por lo cual, le voy a dar la palabra a Daniel Pedraza, que nos acompaña de esta organización, para que nos pueda contar un poco de cómo han venido trabajando en sus programas en Colombia. Bienvenido, Daniel, tienes la palabra. Hola, Diego, muchas gracias. Espero que ahí escuchen bien. Fuerte y claro, adelante. Perfecto. Bueno, yo soy Daniel Pedraza, soy el gerente de programas de SOA a nivel Colombia y vamos a contarles un poco un programa que tenemos de transferencias monetarias para población migrante. Empezó hace 2 años, como lo decía Diego, siendo un piloto en una de las rutas
y ya escaló hace un año a ser con 2 rutas. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo principal es responder a las necesidades de protección de los migrantes en tránsito o caminantes, que llamamos en Colombia, que están afectados, digamos, por toda la crisis migratoria de Venezuela. Siguiente. Nos basamos en el uso de la plataforma Red Rose. Lo que le entregamos al migrante es la tarjeta que ustedes ven en pantalla, que es una alternativa mucho más segura al efectivo. Es una tarjeta en la que ellos pueden comprar o adquirir diferentes bienes o servicios a través de diferentes vendedores que tenemos en la ruta. Sin embargo, no se mueve ningún tipo de dinero ni de efectivo. ¿Qué es lo interesante del diseño de este proyecto? Es que dinamiza la economía local porque la población caminante va gastando su dinero, entre comillas, va gastándolo en diferentes vendedores que son locales y que ya existían, digamos, antes de todo esto, y donde queda finalmente el recurso económico, lo que dinamiza, generando nuevos empleos, bueno, adquiriendo nuevos productos. Las personas tienen un saldo en la tarjeta y con esto ellos adquieren lo que necesitan o lo que quieren, que muchas veces puede llegar a ser exactamente lo mismo. Vemos también que usamos una identificación biométrica para evitar principalmente temas de fraude. Obviamente cuando la huella no sirve, pues hay una clave en la que ellos le dan al vendedor para que puedan hacer efectiva la compra, pero por lo general el 95% es uso de huella biométrica. Y tenemos datos en tiempo real de lo que la población va adquiriendo y cómo se va moviendo. Siguiente, por favor. Aquí está como el corazón del proyecto. Un poco la parte que ven en gris es la frontera con Venezuela, para los que no están como muy relacionados. Y en los puntos blancos son los puntos de entrada a Colombia. Una entrada es por arriba a través de Cúcuta, o bueno, digamos, ahí hay 3 puentes, y la otra en la parte de abajo es la de Arauca. La de abajo de Arauca fue donde hicimos el primer piloto, y lo que tiene este proyecto es que la población va en movimiento y puede usar la tarjeta en diferentes puntos de la ruta. ¿Qué tiene la tarjeta? La tarjeta tiene la posibilidad de acceder a transporte, a NFIs, digamos como ropa, como implementos de aseo, ropa interior, medias, zapatos, hamacas, maletas. Bueno, digamos, hay que decir que esto es una transferencia monetaria restringida porque la tarjeta, digamos, tiene una restricción de que solo se pueden comprar determinados productos. Sin embargo, en estos momentos la lista va en 374 diferentes categorías de productos, entonces es prácticamente de todo lo que pueden comprar. Se restringe la compra de alcohol y de cigarrillos y de medicamentos con fórmula médica, porque también trabajamos con farmacias o droguerías. Tenemos supermercados, tenemos restaurantes y tenemos hotel. Entonces, en cada parte de la ruta, digamos, ustedes van a poder ver en los patios, iniciamos un proceso de identificación y ellos tienen acceso a transporte desde ahí, o a restaurante, o a farmacia. La gente que nosotros no podemos identificar ahí, como lo decía ahorita Giselle, cogen un aventón o caminan de noche o todo, podemos llegar también a atenderlos en los siguientes puntos de atención, que puede ser hermanos caminantes, por ejemplo. Aquí donde están las camas rojas son donde hay servicios de shelter que no son prestados por SOA, sino son prestados por alguna otra organización, en este caso World Vision, y nosotros lo que brindamos es la tarjeta para que puedan acceder a otros servicios. Nuestro principal, digamos, trabajo en esa ruta se focaliza en Pamplona, donde identificamos a la gente. La gente puede acceder a toda la compra de los bienes que menciono, y a los servicios tanto de hotel como de transporte. Importante el servicio de hotel, sobre todo para población con niños que vienen caminando de noche o que vienen muy cansados y no quieren seguir en un bus por 10, 12 horas. Tienen la posibilidad de descansar 4 noches durante toda la ruta, y también tienen la posibilidad de tomar el transporte. Claro, uno diría al principio, cuando estábamos diseñando el proyecto, que todo el mundo iba a tomar transporte,
Y resultó que eso es falso. Ahorita lo vamos a revisar. Únicamente el 60% accede a transporte porque hay un 40% o que tiene otras necesidades o que por X o Y motivo sigue caminando. Gran población de la que sigue caminando, por ejemplo, es población que viene con mascotas, que son de un tamaño grande y que no pueden acceder a servicios de transporte. Entonces, lo que pueden hacer con la tarjeta es, digamos, viajar a diferentes destinos de Colombia, pero antes de viajar, pues deben gastarse todo el saldo si no van a viajar a sitios cercanos donde nosotros tengamos, digamos, atención. Por ejemplo, la gente que está en Cúcuta o Los Patios, que quiere viajar a Bucaramanga, porque en Bucaramanga hay redes de apoyo, pues lo que hacemos es que pueden viajar y pueden inclusive gastar el saldo de la tarjeta en Bucaramanga. Entonces, la tarjeta, digamos, tiene este multipropósito de que puedan adquirir varias cosas y que puedan, digamos, acceder a todos los servicios durante la ruta. Y en este caso, las dos rutas que se muestran con una potencial llegada principalmente a Bogotá. Sin embargo, pues hay otros destinos que lo veremos a continuación. Siguiente. Lo que hacemos es una primera caracterización en la ruta a través de equipos móviles que van identificando la población que va caminando, pero también trabajamos en los puntos de ingreso, sobre todo en los patios con población referida, que por otras organizaciones, porque ellos nos ayudan también a hacer el filtro para evitar, digamos, errores de inclusión, de que entre la gente al programa, gente que no es migrante, caminante o en tránsito. Hay unos puntos de ayuda, unos puntos de atención en los cuales también tenemos nuestra presencia. Somos los últimos la última organización que atiende en esos puntos. Es decir, que la población ya ha pasado por diferentes atenciones, ha sido caracterizada y cuando llega a nosotros, llega porque, digamos, hace falta esta última necesidad identificada. Siguiente, una vez se ha hecho el proceso de caracterización, el proceso de caracterización por lo general se da en la ruta, ellos llegan a un sitio de registro donde es una oficina de SOA, que puede ser en los terminales de transporte o puede ser en los diferentes puntos de atención que tenemos. En estos momentos tenemos aproximadamente 7 puntos de registros y se hace una validación de que la persona no haya pasado anteriormente por el programa o con otros sistemas de información de otras organizaciones, con verificación de actores, y se trata de hacer, dependiendo del sitio de llegada donde ellos quieren viajar, una identificación de red de apoyo. Siguiente, por favor. En este momento, cuando se registran, bueno, aquí cabe aclarar que por ahora el proyecto es únicamente para la gente que sale de Venezuela. En estos momentos no podemos apoyar gente que retorna a Venezuela. ¿Y a quiénes atendemos? Atendemos a todo tipo de población, incluyendo, por ejemplo, hombres solos. Desafortunadamente, los únicos grupos que no podemos atender es el grupo de jóvenes no acompañados por la legislación local, que no nos permite darle transferencia monetaria a este tipo de jóvenes, y ahorita lo vemos porque es importante hacer incidencia en esto. Entonces, a cualquier persona que entra al proyecto se le da la tarjeta, y cuando se le da la tarjeta se le presta, se le entrega uno de estos tipos de folletos donde tiene la ubicación de los puntos de venta, droguerías, restaurantes, lo que sea, y que trata de que sea muy cerca de donde tenemos. Siguiente. Estas son algunas imágenes de población que, bueno, accedió al programa y va a viajar por bus, o está accediendo en un restaurante a una comida caliente, o está comprando zapatos, que es por lo general lo que más se compra de NFIs junto con ropa interior. Siguiente, para no demorarme mucho. Bueno, ya lo habíamos hablado, así se gasta, digamos, los recursos del programa. La gran mayoría sí se va en transporte. Sin embargo, pues también hay una alta cantidad de personas que pues gastan misceláneas y todo esto. Siguiente. Sí, estamos brindando, digamos, a cualquier nacionalidad diferente a la colombiana. Si son colombianos retornados, ahí hay un proceso especial.
como identificación para evitar que se nos vuelva esto como que toda la gente quiere acceder al programa y se vuelve ahora un servicio de transporte o de compra y venta. El principal destino por ahora es Bogotá. Siguiente. Esto nos quedó duplicado. Bueno, la información principalmente de los beneficiarios, un 69% tiene la intención de permanecer en Colombia. Ese 31% es la población que viaja principalmente hacia Ipiales para salir hacia Ecuador y de ahí hacia Sudamérica. 26% de la población han iniciado su viaje relativamente reciente, en 1 o 2 semanas. 38% caminan entre 6 y 8 horas al día. Eso, digamos, una parte importante del proyecto es que a través del transporte ellos puedan ahorrarse los riesgos de protección que existen en la ruta si tienen que continuar caminando, y el 85% llegó a Colombia caminando. Siguiente. Esto es más o menos cómo se dividía la población en un análisis que hicimos a diciembre. Esto no está del todo actualizado porque en enero tuvimos también, digamos, una atención masiva. En este momento tenemos más de 12.000 personas que han pasado por el proyecto, tanto desde el inicio de la Ruta de Arauca como hasta ahorita en diciembre. Y vemos que, digamos, sí es verdad que hay todo tipo de edad y de género, aunque es muy cierto también lo que decía ahorita Giselle del tema de los hombres que vuelven inclusive a Venezuela a recoger familia y vuelven a pasar por nosotros con personas diferentes, familiares diferentes. Siguiente, por favor. Ya un poco de temas de protección. El 27% de las personas caminan de noche. Esto es un dato importante porque nosotros el proyecto trabaja de domingo a domingo, de 7 de la mañana, en algunos sitios hasta las 7 de la noche, pero sigue pasando gente por la noche que no podemos captar, y por eso es necesario tener muchos puntos de atención en la ruta para poder llegarle a esa gente que de una u otra manera no, digamos, no pasan por alguno de los puntos de atención. El 22% de las personas que caminan de noche ha manifestado que lo hace porque es mayor, sienten más seguridad, pero además es más fácil que consigan un aventón con las tractomulas porque la policía no hace retenes de noche. El 50% de los grupos ha sentido peligro, y un dato muy importante es que el 66% de las personas que hemos atendido han dormido en la calle una noche en algunas de las 3 noches anteriores. Siguiente. Bueno, ya para terminar un poco lo que hablamos con Diego en el marco del documento, cuáles son los retos de proyectos que tengan la movilidad humana como su foco. Uno es tratar de llegarle a todas las personas. Desafortunadamente nosotros ahorita el único grupo que no le podemos llegar son los jóvenes no acompañados mayores de 14 años que no se acogen a la ruta, que no tienen la obligatoriedad de estar en la ruta, pero que por X o Y motivo, digamos, no acceden a la ruta y quieren seguir. Es la única población que uno ve en estos momentos caminando. Es un proyecto muy complejo porque todos los días hay que tomar nuevas medidas para reducir los riesgos de protección para cada caso específico de cada grupo o cada persona sola que va llegando. Hay que generar las respuestas a la medida de las personas, tanto en número es como hay grupos de una persona, hay grupos de 5, hay grupos de 8, el género y la edad, y esto lo permite porque la tarjeta le permite a cada grupo, a cada persona comprar y responder a sus necesidades. Hay que enfrentar las diferentes dinámicas de las diferentes mafias que existen a través de la ruta y que quieren cooptar el proyecto y hacerse pasar o por caminantes o quitarle las cosas que van adquiriendo los caminantes. Entonces hay que reinventarse, controles, seguimientos, digamos, diferentes maneras. Un gran reto de este tipo de proyectos es cómo evitar los errores de inclusión y cómo generar ese efecto de que a veces la población local quiere hacerse pasar por migrante y entonces quiere acceder al programa y con la tarjeta comprar cosas cuando realmente no son migrantes. Entonces, digamos, ahí hay un ojo clínico muy importante de nuestro equipo. Y también al final este tipo de proyectos genera un desgaste en los equipos porque todos los días son diferentes historias y muchas veces
hay historias ficticias que nos damos cuenta después de un grupo, de una persona que nos dijo mentiras, y eso afecta, digamos, mucho a los equipos. Entonces hay que hacer descargas emocionales, hay que dar descanso, hay que, digamos, genera mucha carga sobre los equipos. Y creo que con esto termino. Siguiente. Sí, creo que no me gasté más de lo que, o un poquito más de pronto, sí. Qué pena si nos gastamos más, pero bueno, esto es principalmente lo que tenemos. Se me olvidó poner el correo al final, como lo puso Giselle muy juiciosamente. Pronto lo pongo en el chat por si alguien quiere, digamos, tenga alguna pregunta, duda, inquietud que pronto no podamos. Esto es un brochazo muy grande a lo que es el proyecto, porque tiene muchos otros, digamos, detalles por atrás, pero es enfocado a proyecto con movilidad de personas. Cambio, digo. Daniel, muchísimas gracias y me alegra mucho la forma como se ha transformado el proyecto en los últimos meses y los resultados que siguen mostrando. La verdad ha sido un trabajo bastante bueno que se ha hecho y que ya es de conocimiento, por lo menos en Colombia tiene mucha fama, el proyecto tiene mucho éxito, es bastante bueno, lo conoció en su momento el gobierno nacional. Y aplaudió mucho el ejercicio que se hacía desde SOA. La idea es que, por supuesto, digamos que las prácticas que se puedan replicar en otros escenarios que puedan ser adoptadas por ustedes, como asimismo las recomendaciones que hace Daniel, pues sean de vital importancia para ustedes, sobre todo la atención multisectorial. No solamente es la entrega del efectivo, sino también cómo garantizamos algunos de los gastos más recurrentes por medio de convenios con los distintos mercados, los análisis de las rutas y cómo pueden tener una alianza con otras organizaciones para complementar la oferta a lo largo de las distintas rutas. También es algo que es bastante importante, y sobre todo pues la negociación con los distintos mercados nuevamente. Daniel, en el chat te van a quedar unas preguntas por resolver, sobre todo el relacionamiento que tienes con los proveedores, la capacitación en temas de derechos y todo lo demás. Y también una pregunta como más personal relacionada a las personas que colaboran directamente con SOA, cuántas son, que les cuentes un poquito de los proveedores asociados a los servicios, particularmente a los buses, a los hoteles, y los costos que hay que asumir con relación para brindar este tipo de pagos. Entonces, si quieres tener ahí una intervención, adelante. Sí, voy a tratar de responderlas rápidas, digamos. El tiempo es un tiempo relativo. Digamos, al principio el piloto nos costó mucho mientras nos conocían, mientras ajustábamos el proyecto poco a poco. Tomamos 2 meses en implementarlo. Ahorita el último que montamos para la ruta norte de Santander nos tomó 1 mes. La selección de los proveedores es una selección en las que uno trata de buscar los proveedores que estén más cerca del centro de servicios, digámoslo de alguna manera. Sin embargo, por temas de xenofobia es muy complicado encontrar proveedores, muy complicado. Entonces al final uno se va con el proveedor que realmente quiera trabajar con uno, del tamaño que sea, del color que sea, de lo que sea. El que quiera trabajar siempre es bienvenido a trabajar con nosotros, pero sí que es uno de los retos más complicados del proyecto, es la selección. Una vez tenemos seleccionados los proveedores, sí les hacemos unas capacitaciones, sobre todo en nuestro código de integridad, nuestro marco de integridad, digamos, no solo de trato hacia al participante, sino un poco en temas de PEAs, digamos, en todo lo que es hacer parte del proyecto, temas de fraude, porque como todo proyecto, pues se puede prestar para fraude por muchas, digamos, sectores del proyecto. Es difícil encontrar los proveedores a veces ya de transporte. Afortunadamente, atrás de nosotros ya han venido otras organizaciones que han trabajado con estas empresas y nos han abierto la puerta, todo hay que decirlo. Nosotros llegamos y ya, digamos, las empresas de transporte sabía que es una ONG, cómo se paga, todo eso. Eso creo que aceleró mucho el proceso. Los proveedores no incurren en ningún gasto. Nosotros les damos a ellos digamos, todo lo que ustedes vean en la pantalla. No sé si Diego, si puede poner la diapositiva, que es como el celular, la impresora y el huellero. Nosotros se lo brindamos a ellos y ellos no tienen que incurrir en ningún costo.
ningún costo para el pago. El pago es una factura legal, se hacen los descuentos por ley y bueno, digamos, eso es como la opción de pago. ¿Cuántas personas colaboran directamente? Depende mucho de la ruta y de los servicios. A medida que uno o el donante le dice a uno que quiere abrir un nuevo sitio, pues se abre un nuevo equipo y los equipos son relativos. Hay sitios donde tenemos 3 personas que trabajamos solo de lunes a viernes porque trabajamos con referidos, como en los patios, pero hay sitios en Pamplona que trabajamos de domingo a domingo y tenemos un equipo de 12 personas. Entonces depende mucho como de cada parte de la ruta. Lo que decía Diego al principio es cada ruta es diferente. En la ruta de Arauca a Yopal nosotros tenemos un equipo más o menos de 6, 7 personas. En la ruta de los patios a Bucaramanga tenemos un equipo gigante, no sé, ya 25, creo que por ahí pasó, no, ya no. Y tenemos adicional, que es otra de las preguntas, el equipo de monitoreo. El equipo de monitoreo logra hacer monitoreo a través de varias herramientas. Una herramienta grande es Red Rose, que es la que usamos principalmente, pero tenemos el PDM que hacemos cuando la gente por lo general se va a montar al bus y ya gastó toda la plata. Y tenemos, digamos, otras random de monitoreo que nos permite hacer seguimiento hasta que la gente se monta en el bus en el último sitio donde estamos o se devuelve la tarjeta porque ya se la gastó toda. Los proveedores locales respondieron a la demanda, sí, afortunadamente respondieron a la demanda. Les tocó sobre el camino también ellos reinventarse porque les tocaba generar mayor inventario de lo que nosotros le podíamos pagar. Nosotros pagamos 8, 15 días, pero ellos se les acababa el inventario a los 3 o 4 días en algunos casos y ellos mismos los fueron solucionando y algunos pues aumentaron sus ventas en 200, 300%. Y eso hacía que a medida que los otros veían que este personaje del terminal empezó a vender harto, venían a nosotros los nuevos dueños de locales a decirnos, oiga, venga, usted fue a mi local hace un mes, yo le dije que no, pero ahora sí quiero trabajar con usted. Entonces se vuelve como una red de proveedores. Yo voy bajando, Diego, no sé, a responder las preguntas, pero no, ¿sí? No sé, Tranquilo, tranquilo. Yo sé que van a seguir saliendo preguntas, entonces si quiere, por temas de tiempo, aprovechamos un poquito el chat como para poder responder ahí, escribiendo un poquito las que han hecho falta. Había una asociada a los temas de los montos que entregan y es como recordarles que en Colombia existen unas directrices que se negociaron en su momento con el gobierno nacional para tener unos montos estándar para hacer transferencias monetarias, por lo cual las transferencias se rigen bajo esa directriz. Sin embargo, ustedes lo pueden decidir en las distintas rutas de acuerdo a la capacidad de los mercados, por supuesto. Entonces, creo que no sería conveniente utilizar el valor que se viene utilizando en Colombia como una medida, sino más bien de cada contexto y sería un poco más complicado poder dar esa información. Daniel, si quieres, todo tuyo el chat para que sigan ahí respondiendo. Creo que va nosotros en Colombia nos tenemos que ir por los límites del monto del gobierno, pero si no, pues también en su momento, bueno, Diego con el equipo hizo un análisis como el costo de la canasta, de los costos, y eso es un ejercicio que es bien interesante porque da las luces de cuánto debería uno dar, pero igual siempre se queda corto. Cuando quieren viajar a sitios muy largos, muy lejanos, pues casi la mayoría de recursos se van en transporte y no queda plata, digamos, para alimentación. Una pregunta muy interesante es el proceso de identificación de las familias. Es un proceso que se hace en la ruta y se le entrega un ficho a la persona para que siga caminando al punto más cercano de atención de nosotros y cuando llegue a ese punto muestra la ficha para saber que nuestro equipo sepa que esta persona ya estuvo identificada a través de la ruta y que es caminante. Esa es una posibilidad. La otra es a través de la referenciación de otras organizaciones. Entonces nos llama a otra organización X y nos dice, oiga, miren, tengo esta familia, la voy a mandar para allá. Listo, tráigala para acá, deme el nombre como para yo identificar. O también lo que hacemos es a las organizaciones amigas, muy amigas de nosotros que les gusta el proyecto, es a ellos les damos fichos y ellos le dan el ficho directamente a la persona, entonces la persona llega a nuestro punto con el ficho. Obviamente el ficho tiene un montón de sellos y todo para evitar fraude, pero aún así, pues se nos han querido colar con fichos que no es.
¿Qué tratamos de hacer? Si hay grupos muy grandes, tratamos de entregarles 2 tarjetas. No quiero decir dividir el grupo, pero si hay un grupo de 10, tratamos de entregarle 2 tarjetas de máximo el monto de 4. En Colombia hay un monto para una persona, para 2 personas, para 3 personas o para 4 o más personas. Entonces, jugamos, digamos, con esos montos. A una persona de una le entregamos una tarjeta con el valor de una, con el valor de 2. Pero si tenemos muchos grupos muy grandes, tratamos de apoyarlos como con varias tarjetas. El tiempo de vencimiento de la transferencia lo estamos contando con un mes. Al mes limpiamos todas las tarjetas. Sin embargo, son muy poquitas las tarjetas que digamos no se usan porque solo hay unos puntos específicos donde pueden usarlos con nosotros. Entonces, por lo general, la gente, también hay que decirlo, se gasta la plata lo más rápido posible porque a veces ni siquiera cree que esto es verdad. Usamos 4 días de hospedaje, ellos respetan eso. Esa era una de las grandes dudas que teníamos, ¿cómo hacemos para que la gente no se nos quede viviendo en el hotel? Si son migrantes realmente que quieren llegar a un sitio, la gente se queda una noche y sigue, o sea, el 90% de la gente sigue. Inclusive mucha gente no quiere usar el hotel, ellos solo quieren comer, comprar algunas cosas y coger un bus y llegar a su destino. Entonces, afortunadamente no hemos tenido inconvenientes con el hotel, pero también hay un equipo que le hace un seguimiento muy cercano al tema de hotel. Van todas las tardes, cuántas personas se van a quedar aquí, en qué habitaciones, quién está en qué, digamos, porque es como muy importante. Vengan a México, invítenos, vamos a donde quieran y con mucho gusto les contamos más detalles. Creo que eso es principalmente para no... Daniel, muchísimas gracias por la presentación. Lo único ¿Sí? que terminaría de decir es que tiene que ser un proyecto que es muy rápido, o sea, entre la identificación y la entrega de tarjetas no puede pasar más de 12 horas. Es el reto que tenemos nosotros, porque la gente se nos va y se nos pierde. Entonces, hay que identificarla y apenas la caracterizamos, le entregamos la tarjeta con plata. Porque no es como, yo lo caracterizo, entonces voy y estudio su caso y vuelvo en 2 días y le digo que no. No, la gente se fue. Es rápido, o sea, inmediato. Y sale gente y, digamos, y usted va a hacer y se le entrega y bueno, ya me callo. Gracias, Diego. No, por mí nos quedamos hablando porque creo que he elevado mucho interés y dejar ahí el correo en el chat y seguir haciendo preguntas en el chat es muy valioso y Daniel va a estar acompañándonos lo que nos queda de sesión para que sigan respondiendo. ¿Qué es importante de esto? Pues que, como les decía, el proyecto empezó mucho antes de que diseñáramos el documento y la parte teórica, pero muchas de las cosas son compatibles con lo que estamos mencionando. Los temas de identificación de vulnerabilidades, nuevamente el análisis de las rutas también, la forma como ellos están identificando el capital de movimiento y cómo lo pueden monitorear también, por supuesto, porque hay personas que pueden llegar con alguna limitación de salud y puede requerir aprovechar las 4 noches de hospedaje, por ejemplo, para recuperarse. Este tipo de cosas nos permiten dar datos muy puntuales de cómo las personas pueden aumentar su motilidad a lo largo de la ruta, teniendo en cuenta los tipos de ayuda que están ofreciendo las distintas organizaciones. Entonces, con esto, muchas gracias otra vez, Daniel, y a todo el equipo de SOA. Quiero pasar a la segunda parte y al segundo objetivo. El primer objetivo era mostrarles que sí se puede hacer, que hay unas formas y unos casos muy exitosos que ya están en boca de muchas organizaciones y particularmente de tomadores de decisión como son los gobiernos, este tipo de iniciativas. Ahorita lo que quisiera hacer con ustedes es que me echen una mano porque queremos caracterizar los países de la región, conocer varias cosas de lo que ustedes vienen haciendo, de lo que conocen o lo que quisieran hacer, particularmente para que nosotros como CALP empecemos a conectarlos con este tipo de organizaciones o directamente podamos acompañarlos en el proceso. Por lo cual, ahorita mismo les vamos a dejar un link de conexión a nuestro famoso Jamboard, que es nuestra herramienta favorita. Yo les voy a dar las instrucciones para que se puedan sumar en este Jamboard una vez tengan el link. Ustedes van a encontrar distintos slides que van a ver. El primero dice México,
pero van a encontrar slides con los distintos nombres de los distintos países de las Américas. ¿Qué es lo que queremos identificar dentro del Jamboard? Por favor, sigan metiéndose, que los estoy viendo que están ingresando a la plataforma, pues que a través de los colores nos puedan hacer una caracterización de sus países. Básicamente, ¿qué queremos? Si se dan cuenta, queremos que identifiquen perfiles demográficos, actores claves para la incidencia, rutas o trayectos importantes que ustedes conozcan dentro de sus países. Por favor, pónganlos con nombres propios a pesar de que no los logremos conocer. Proveedores de servicios financieros con los cuales podrían trabajar y las regulaciones existentes en cada país. ¿Me dejan hacer transferencias? No me dejan. Los proveedores dicen que no lo hacen. No hay procesos de inclusión financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a estar repitiendo todo el tiempo las instrucciones y si me permites compartir un segundo la pantalla, Leonela, les voy a mostrar un poco cómo utilizar el Jamboard de tal forma que tengan la oportunidad de buscar sus países. Muy bien, creo que ya lo pueden ver en mi pantalla. La idea es que acá donde tengo mi mouse, ustedes van corriendo y van buscando el país. Está México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, República Dominicana, Haití y otros contextos. Importantísimo, ¿cómo hacen aquellos de ustedes que no han utilizado esta herramienta? Aquí en el lado izquierdo van a tener la oportunidad de escoger una nota adhesiva, acá donde ven en mi pantalla. Cuando le dan clic, escogen el color que quieren utilizar. Como la metodología de hoy tiene que ver con escribir perfiles demográficos en verde, actores claves para incidencia en azul, rutas o trayectos importantes en rosado, proveedores de servicios financieros en amarillo y regulaciones en naranja. Las ideas que ustedes tengan, escríbanlas con ese color y le dan guardar. Por ejemplo, si yo sé que en México hay un perfil demográfico que está muy definido, que son mujeres cabeza de hogar, yo lo escribo, lo guardo y se me ubica acá. En ese momento yo lo arrastro con mi mouse y lo intento poner cerca al color. En ese sentido, hagan este mismo ejercicio en los distintos espacios o los distintos Jamboards que tenemos aquí para que puedan empezar a caracterizar cada uno de los países. Importantísimo, ya digamos Guatemala lo empezó a hacer, por ejemplo, las personas que nos acompañan de Honduras también lo puedan hacer y así con cada uno de los países. Es muy importante que cuando hablemos de perfiles demográficos hagamos relación a el género que mayoritariamente transita las rutas, las edades, como lo mostraba Rich y Soa, de quiénes son los que más transitan, si tienen información de la preferencia sexual, porque también es un perfil demográfico, lo pueden incluir, las habilidades físicas de las personas, si ven que hay personas con algunos temas de discapacidad, también lo pueden encontrar, la situación legal, si son regulares o no, si tienen un permiso usualmente o no, y por supuesto la situación económica. En actores claves, donantes sobre todo, ¿quiénes serían los más importantes para hacer incidencia? Entidades de gobierno, ¿cuáles y con el nombre propio directamente? Pónganlo ahí. Si en sus países existen las superintendencias, que son aquellas que regulan lo que hacen los gobiernos, ya sea de carácter financiero o ya sea de carácter de mercado bursátil o algo por el estilo, también incluyan el nombre de estas. Organizaciones no estatales que sean claves para trabajar, universidades, centros de pensamiento, si ven partidos políticos que son interesantes dirigirse porque tienen una alta influencia en altas esferas, también los pueden poner. En las rutas, ¿de dónde a dónde? De Tapachula a Chiapas, pusieron ahí. Soa nos explicaba, de norte de Santander a Ipiales.
pónganlo con los nombres propios, que así no las conozcamos, las vamos a conocer, porque la idea es que siempre tengamos un relacionamiento con cada uno de los países y podamos paso a paso ir apoyándolos de forma bilateral y conectarlos con organizaciones para que sepan formas de trabajar los temas de movilidad humana. La longitud, si la conocen, 1500 kilómetros. Si lo miden en millas, como nuestros colegas en Estados Unidos, pónganlo en millas. Características geográficas, es montañosa, tiene páramos, el clima es constante o el clima es variable, lo cual genera distintos riesgos. Pónganlo también. ¿Qué riesgos de protección hay? Ya decían, en Colombia hay unos temas asociados a actores del conflicto armado o los conflictos armados que vive o que sufre ese país. ¿Qué más hay por ahí? En los proveedores de servicios financieros, ¿quiénes son los bancos? ¿Cuáles son las empresas de giros? Si hay un software como lo hacía SOA con Red Rose, pues si Red Rose está funcionando con ustedes, si hay un efectivo a la mano, ustedes están dándolo a través de los sobres, pónganlo también. Con los requisitos y regulaciones, que leyes, decretos, normas, directrices prohíben o facilitan la inclusión financiera. En Colombia tienen montos, como los estábamos contando. Por ejemplo, estos montos pueden ser variables, entonces valdría la pena que ustedes dijeran si tienen estas directrices por número de personas en los hogares o algo por el estilo. ¿Qué leyes deberíamos cambiar o tener en cuenta? Esto en color naranja para que lo puedan incluir. Por favor, ahí hubo una afectación con México porque había muchísima información y creo que alguien borró la información de México. Los colegas de México, nuevamente yo les voy a duplicar la pantalla para los que están trabajando allí para que nuevamente puedan poner la información teniendo en cuenta que se borró lo que estábamos escribiendo, así que no se preocupen, ya mismo hacemos una duplicación de uno de los países que aún no tenga, por ejemplo en El Salvador todavía no tenemos intervenciones, la voy a duplicar y la voy a poner al inicio con México nuevamente para que ustedes puedan trabajarlo. Muy bien, entonces esta de acá, sigo compartiendo mi pantalla. Los que estaban colocando en México, les pido disculpas, no sé qué sucedió con el sistema, pero vale la pena que vuelvan a poner nuevamente lo que estaban escribiendo. Guatemala ya tiene varias intervenciones muy fuertes y muy grandes, lo mismo que Honduras. Si hay alguien que conozca la lógica de El Salvador, bienvenido. Al igual, vi a alguien que se presentó desde Nicaragua o conoce la lógica de Nicaragua y cree que hay algo que pueda compartir al respecto, bienvenido. Al igual que Costa Rica, vemos que en Panamá ya hay varias intervenciones interesantes. Colombia también ya tiene varias en cada una de las apuestas que hay allí. Seguramente hay más actores clave, entonces vi varios colegas de Colombia conectados que puedan sumarse. Igualmente Venezuela ya tiene algunas, Brasil también está teniendo varias intervenciones, síganlo haciendo por favor. Perú también, Ecuador también tiene muy buenas. Si hay alguien que conozca el contexto en Bolivia o en Chile o en Argentina o en la República Dominicana, si lo ven pertinente, o en Haití, que lo puedan incluir. Sigan haciendo el trabajo, la idea es que tengamos unos 5 minutos adicionales para poder tener este ejercicio completado. Recuerden, toda la información es vital, sobre todo las rutas y los proveedores de servicios financieros. Les adelanto que nuestro próximo estudio, el próximo que vamos a trabajar, está asociado a proveedores de servicios financieros asociados a la movilidad humana. Vamos a hacer un mapeo en todas las Américas de proveedores de servicios financieros y cómo estos se pueden preparar para trabajar en contextos de movilidad humana en las Américas. Vamos a tener una serie de discusiones alrededor de esto también para darles una serie de recomendaciones, recopilar lo que ustedes nos han o nos están diciendo en este momento y a partir de eso poder generar cada vez mayores programas de transferencias monetarias pensados en ellas y ellos que lo requieren. Piensen también sobre todo en el perfil demográfico
Sí, técnicamente, como lo decía SOA, los adolescentes no acompañados es un grupo importante a tener en cuenta, y cuáles son las regulaciones existentes frente a este tipo de poblaciones en sus países. Por ejemplo, en Colombia tenemos una restricción con adolescentes no acompañados, y hasta ahora se han permitido unos ciertos pilotos para explorar si los menores de edad pueden o no recibir transferencias monetarias. Queremos conocer si es un poco más libre o es un poco más restringido en el resto de países con este tipo de perfil demográfico. Para los colegas de Guatemala, si quieren, les voy a habilitar, porque ya veo que Guatemala y Honduras necesitan una pantalla adicional. Así que si quieren irse a una pantalla adicional, se las tengo habilitada inmediatamente después para que puedan seguir poniendo comentarios. Si tienen alguna duda con el ejercicio, por favor me dicen para poder de alguna forma seguir identificando opiniones. Estoy viendo, les sigo compartiendo la pantalla. Estoy viendo que hay muchas que ustedes están sacando ahorita mismo. Síganlo haciendo. Ya tiene Honduras y Guatemala una segunda página en blanco por si quieren seguir pegando ideas adicionales. La página 3 y la página 5. Si hay alguien de El Salvador, nuevamente es un lugar bastante importante para nosotros para analizar. Si hay alguien que quiera decir algo al respecto o conozca algún tipo de dinámica, valdría muchísimo la pena. Ya se están poniendo algunos comentarios en Nicaragua. Yo sé que es un contexto un poco más complejo y diferenciado al resto de los países de Centroamérica. En Costa Rica tuvimos la participación en el webinario anterior o en la conversación anterior de unas personas de Costa Rica. Si no están con nosotros, no hay problema, las podemos contactar para que puedan darnos sus opiniones igualmente. En Panamá siguen habiendo más opiniones. Nos quedan 2 minutos todavía para seguir haciendo este ejercicio. En Colombia también siguen saliendo. Si hay recomendaciones, si quieren decir algo adicional, también pónganlo, porque todo lo vamos a leer y todo lo vamos a incluir en las memorias. En Venezuela, si hay actores clave para la incidencia, por favor, menciónenlos. Yo sé que en Venezuela ahorita hay un grupo de transferencias monetarias que ya se ajustó al nuevo modelo de coordinación y lo está liderando actualmente OCHA desde la parte no programática. Si hay alguien que desde los colegas de OCHA pueda poder incluir allí para seguir haciendo labores de incidencia, que es algo que siempre nos repiten, por favor, que lo puedan incluir en ese ejercicio. Igual, en Brasil me parece muy interesante conocer rutas en un país tan grande como con los límites o lo delimitado. Recuerdo que en las memorias que hicimos de la primera sesión y lo que nos contaban desde Brasil, desde el grupo de transferencias monetarias, Brasil es un país que permite atender abiertamente a la población en tránsito, y por tanto hay también una mano con fuerza desde el gobierno que está apoyando este tipo de ejercicios, lo cual puede ser interesante también para analizar. Nos queda 30 segundos por si tienen más ideas. Hay unas muy interesantes aquí, sobre todo Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras. Hay un montón de información bastante buena para analizar. Esto también nos va a servir a nosotros para nuestra labor investigativa. Así que voy a dar por cerrado el ejercicio. Si ustedes quieren seguir poniendo ideas, voy a dejarlo abierto con el mismo link por si después se les ocurre algo. No se preocupen, el link va a quedar habilitado para que lo puedan trabajar. Si hay algún comentario adicional, ya saben, ahí les queda completamente abierto a ustedes. Te voy a dejar de vuelta la pantalla, Leonela, de tal forma que puedas nuevamente utilizar la presentación y pasemos al último punto de la agenda. Entonces, paso con mi colega Holly, que nos va a dar rápidamente una identificación de lo que pudo leer a toda velocidad de lo que dicen los países, y también para que nos dé el cierre de la sesión del día de hoy. Contigo, Holly.
Sí, gracias. Sí, muy interesante. Fue un poco espantoso ver México desaparecer, pero el Jamboard va a estar abierto y espero que podamos recoger esta información de nuevo. Lo que yo pude ver ahí, que hay mucha información muy interesante, ¿verdad? En el poco tiempo que tenía, ¿verdad? Que unos de los, bueno, pensando en los actores claves, en varios países se identificaron los gobiernos locales, ¿verdad? Y también ciertas instituciones a nivel de gobierno, ¿verdad? A nivel nacional. Se mencionaba diferentes organismos de las Naciones Unidas y también de la Cruz Roja a nivel de sus países. Lo que fue interesante para mí, ese tema de proveedores de servicios financieros, bueno, sabemos que en nuestra región se usan mucho los bancos, ¿verdad? Que son bancos nacionales y también las remesas o giros. Pero se mencionaba en dos diferentes lugares el uso de la plataforma Civale en México y Honduras. Ese es interesante, ¿verdad? Y por otro lado, Tigo aparece también ahí en Centroamérica un poco. Pensando en los reglamentos, es interesante que en la mayoría de los casos se menciona que se precisan tener una identificación, un tipo de identificación que se llama un DPU, un DUI, no sé, pero hay diferentes formas de identificación que es necesario también. Hay el caso de Nicaragua, donde dicen que no se puede usar transferencias monetarias. Y también hay diferentes leyes que se mencionaron sobre la protección de derechos de personas, ¿verdad? Que es algo muy importante tomar en consideración. En algunos casos también mencionaron leyes que existen en sus contextos sobre protección de violencia basada en género o violencia sexual, que es algo muy importante tomar en cuenta que puede dirigir nuestras acciones. No sé si, Diego, durante este tiempo has podido ver un poco sobre lo que está ahí, porque es muy rico y lleva un poco de tiempo para verlo. Sí, en realidad hay un montón de cosas que son muy interesantes, particularmente con los perfiles demográficos, en lo que tiene que ver ¿Podemos ver con... tu carita? Sí, perdón. Sí, les comentaba, el tema de los perfiles demográficos es muy interesante porque está muy asociado a lo que también mencionaba SOA con relación a cómo también hay que hacer un análisis profundo sobre los hombres que viajan solos, cómo están transitando las rutas ida y regreso y cómo están ellos siendo como el eje protector de la familia. Acá los están mostrando. También con la recomendación que les hacía frente a adolescentes no acompañados, también estamos empezando a ver eso dentro de los perfiles demográficos y tenemos que pensarnos la forma de cómo integrarlos con inclusión financiera. Con eso me quisiera quedar de mi parte. Pues sí, es interesante porque los grupos son distintos, ¿verdad? Pero es que lleva la gama de las personas que están transitando. Entonces, este es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Creo que con este, Diego, vamos a cerrar porque estamos casi a la hora, ¿verdad? Sí, así es. Queda la Ok. última parte de Yo tengo la invitaciones de última tu parte. parte, entonces, bueno, vamos Así es. a entonces vamos a Vale. ver aquí con las acciones que vamos a realizar por tipo de cada organización. Este sí es lo que hemos hecho un poco. Diego, ¿ese no es tu parte o es mi parte aquí? Es una parte que les voy a dejar en las memorias porque por Ok, tiempo no las por alcanzamos tiempo. a Ok, entonces explicar, pero que las revisen. ok, que revisen todo aquí, siguiente lámina. Bueno, últimas palabras, ese voy a tomar para no tomar más de su tiempo. Bueno, ahora queremos escuchar de ustedes, ¿verdad? Vamos a dejarles un enlace aquí, lo pongo allá ahora mismo. Entonces, ustedes pueden contarnos sobre las acciones que van a tomar en sus organizaciones. Puede ser cambios, pueden ser ajustes, puede ser algo que si usted es consultora, ¿qué es que van a llevar para cambiar el forma de pensamiento, ¿verdad? Entonces, ahí tienen este enlace ahí. Vamos a compartirlo también. Este va a ser algo vivo. Por favor, que respondan a nosotros. Ahí está, voy a ponerlo de nuevo. Ok, queremos estar en contacto con ustedes. Como hemos dicho, vamos a estar con un hilo conductor sobre este tema, ¿verdad? Queremos trabajar con ustedes, queremos aprender con ustedes. Siguiente lámina.
Ok, bueno, otra propaganda nomás, que espero que les han gustado estos eventos, pero tenemos otros más que son muy importantes, interesantes. Mencioné la vez pasada que vamos a tener el 7 de marzo una webinar muy interesante sobre la inclusión de personas con discapacidad en programas con transferencias monetarias. Va a haber interpretación al español. Y otro que salió hoy, vamos a hacer algo un poco más informal que se llama un cash catch-up el 15 de marzo. Entonces, es 1 hora de su tiempo. Pueden lanzar varias preguntas a nosotros. Puedo poner los enlaces aquí. También vamos a tener otro evento sobre movilidad humana. Y este va a ser con el Instituto IICA. Y este va a tomarlo a otro nivel, no solamente enfocado en nuestra querida región, pero también tener experiencias de otras regiones. Entonces, nosotros estamos muy felices de estar con ustedes, compartir con ustedes. Espero que puedan estar alimentando a Jamboard por un tiempo más. También tomen en cuenta a responder a esta encuesta por Teams. Saben dónde encontrarnos. Es un gusto estar con ustedes y cualquier duda, por favor, que contactan a nosotros. Y si no, feliz día, feliz tarde, feliz noche. Gracias.